¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a CNN Tarde. Vamos a comenzar esta edición estableciendo de inmediato contacto con Macarena Román, que ha estado siguiendo una nueva jornada de ICARE, pero que ha estado absolutamente marcada por las declaraciones de los exmandatarios, en especial de la expresidenta Michelle Bachelet, refiriéndose al proceso constituyente, sobre todo a lo que iba avanzando hasta ahora. Y vamos a ir contigo, Maca, para que tú nos cuentes cuáles son ahí también algunos de los pasajes destacados en esta declaración, en este discurso que ella hace en esta instancia. Maca. Hola Vivi, muy buenas tardes. Y claro, sin duda se robó toda la atención la expresidenta Michelle Bachelet con su intervención en este encuentro para el futuro que era titulado y que lo organizó ICARE para hablar sobre qué pasaba en el Consejo Constitucional y cómo se proyecta el futuro en torno a este tema respecto a si se va a aprobar o no una nueva constitución, porque sabemos es el segundo proceso de este tipo y la idea, al menos la idea transversal que hay al interior del mundo político, es que este proceso sea beneficioso, que salga entonces ratificado por la ciudadanía, pero también hay quienes se lo ven con un poco de resguardo, que sienten temor, y de hecho la propia expresidenta Bachelet decía que tenía ciertos temores por algunas enmiendas que se han aprobado dentro del Consejo Constitucional, y de hecho quizás las palabras donde generaron mayor reacciones fue que la expresidenta Michelle Bachelet recalcó que en caso que se vayan dejando de lado ciertos derechos, específicamente los derechos vinculados a las mujeres que se han ido ganando a lo largo de las últimas décadas, decía que ella iba a ser ella misma quien iba a salir a marchar por restablecerlos. Eso fue lo que ha generado las mayores reacciones por parte de la oposición, también del oficialismo. Fue una intervención breve, menos de 10 minutos, bien digo, tenían 15 minutos en total para exponer el expresidente Sebastián Piñera, también la expresidenta Michelle Bachelet. Quien fue un poco más extenso fue el expresidente Sebastián Piñera, pero sin duda la mayor parte de las reacciones se las llevó el diálogo, la conversación que lideró la expresidenta Michelle Bachelet, y justamente les voy a invitar a escuchar a la exmandataria en torno a estas declaraciones para que volvamos y sigamos conversando respecto a lo que se vivió durante la mañana en la sede de ICARE ubicada en Las Condes. Escuchemos. A mí me encantaría votar a favor de una nueva constitución, una que supere las trabas e ilegitimidades de la constitución del 80, una que cree un marco para el procesamiento democrático de nuestra diferencia, que cree seguridades y derechos basados en los derechos humanos. No espero consensos perfectos ni que todo esté regulado. Me gustaría votar por una que se parezca al anteproyecto presentado por los y las expertos. Yo puedo vivir con ese proyecto, perfectamente. En el anteproyecto ningún sector se impuso sobre el otro, y eso es lo que necesitamos. Porque de lo contrario, yo voy a estar marchando hoy por los derechos de todos y todas y de las mujeres. La expresidenta Michelle Bachelet también enfatiza preocupada por ciertos puntos que se han llevado a cabo en el Consejo Constitucional, y por su parte el expresidente Sebastián Piñera también hablaba de que era necesario llegar a acuerdos, a ceder quizás de ambos lados, tanto de la oposición como del oficialismo, para llegar a un buen proceso y que la ciudadanía quede totalmente a favor de votar la nueva Constitución. El expresidente Sebastián Piñera, bien digo, también enfatizó en cuáles son los puntos que debería llevar una constitución, y entre ellos garantizar lo público y separarlo de lo privado, y que no se deje a la deriva, por ejemplo, temas como los fondos previsionales, donde él hacía hincapié en que debiese garantizarse el derecho a elección de los ciudadanos. Recordemos que esa enmienda está ya aprobada por la Comisión de Derechos Políticos, de Derechos Sociales en el Consejo Constitucional, y tiene que ver con los fondos previsionales, que para algunos era garantizarle la vida de alguna forma a las AFP, mientras otros solo decían que era garantizar el derecho a la libre elección. Un tema que probablemente va a seguir siendo debate en el pleno del Consejo Constitucional, que recordemos este viernes comenzará la votación de las enmiendas en el pleno, y luego ya el 7 de octubre entonces el texto completo, lo que sea ratificado por el pleno, volverá a la comisión de expertos para que nuevamente pase a una revisión y obviamente se puedan afinar los detalles que probablemente van a quedar de este texto. Pasemos a escuchar entonces la intervención que emitió el expresidente Sebastián Piñera, sus palabras respecto a este proceso y a la importancia que él decía de llegar a acuerdos.
este proyecto, nunca nos olvidemos que va a tener que ser aprobado por la gente. Y eso es tal vez el test más difícil, pero yo también tengo la más plena confianza en la sabiduría, como lo ha demostrado siempre el pueblo chileno cuando le toca tomar decisiones trascendentales. Ojalá que la historia recuerde a los consejeros constitucionales y a nuestra generación como los forjadores de esos grandes y grandes acuerdos que Chile tanto necesita. Porque la verdad es que hoy día Chile tiene, como nunca antes, muchos problemas, pero también como nunca antes tiene muchas oportunidades. Oportunidades que sin duda todos dicen se deben aprovechar y obviamente ojalá no desaprovechar un proceso como el que se está viviendo hoy en el país y que terminará, por así decirlo, con la votación del 17 de diciembre por parte de la ciudadanía para votar a favor o en contra de la nueva propuesta constitucional. Y pasando ya a otro tema que también pudimos tener reacciones después de este diálogo que se llevó en las sedes de ICARE, tiene que ver con la carta que ayer emitieron 27 reos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que hoy se sumó una nueva carta, un nuevo escrito por parte de otro reo condenado por violaciones de derechos humanos. Hablamos de Waldo Ojeda Torrent, quien está, a diferencia de la primera carta de este tipo, él está cumpliendo su condena en Colina 1 por haber participado en la caravana de la muerte en 1974, cuando él ejercía como suboficial del ejército, y por lo mismo él apela durante su texto a que no hubo responsabilidad de mando de quienes ordenaron a ejercer, por ejemplo, la violación a los derechos humanos a través de la caravana de la muerte, y en eso lo podemos comparar también con lo que dice en su libro el ex comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, quien también apela a que faltó responsabilidad de mando por parte de, por supuesto, el dictador Augusto Pinochet. Estas declaraciones también obviamente fueron comentadas por los líderes políticos que asistieron a este encuentro de ICARE. Recordemos que asistieron los presidentes de los partidos políticos con representación en el Consejo Constitucional, y varios de ellos quisieron entregarnos su opinión respecto a este tema. Transversalmente lo que se dice es que la justicia ya falló en torno a las personas que están cumpliendo estas condenas y que son condenas que se deben cumplir hasta el último día decretado, porque son graves violaciones a los derechos humanos. Escuchemos entonces a algunos de los parlamentarios y presidentes de los partidos políticos que quisieron darnos su testimonio respecto a este tema. Hay que distinguir, las personas que están en Punta Peuco son personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Ahora, ellos pueden tener un punto que uno podría estar de acuerdo en que el alto mando, dada la composición jerárquica de las instituciones armadas, ha habido impunidad del alto mando, partiendo por Pinochet, como lo dijo Ricardo Martínez. Ahora, eso no implica necesariamente contemplar nuevos beneficios carcelarios que ya están regulados. Si es que ellos buscan amnistía o indulto, los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. A mí me parece que a 50 años de ocurrido hechos que fueron dramáticos, que generaron mucho dolor, que generaron violaciones a los derechos fundamentales en nuestro país, hay que ir dando pasos hacia la reconciliación. Lo que hacen en ese sentido, en asumir responsabilidades que estaban avaladas en cadenas de mando, en decisiones que probablemente personas muy jóvenes no podían contradecir, estaba en riesgo su propia vida, y son situaciones que evidentemente tienen que ser ponderadas a la hora de tomar decisiones gubernamentales y eventualmente incluso legislativas. Acá la misericordia tiene que ser un principio asentado también a la hora de tomar decisiones legislativas. Decisiones que al menos el gobierno ha dicho no va a dar su brazo a torcer. Ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, decía que no se consideraban indultos para los que concretaron violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, también quisimos tener la opinión del Partido Republicano. Se lo preguntamos al presidente de este partido, Arturo Esquella, respecto a qué pensaba a la posibilidad de llegar a una negociación, por ejemplo, con los reos de Punta Peuco o quienes han
han ejercido violaciones a los derechos humanos con el objetivo de que ellos emitan y entreguen información respecto a las personas que continúan desaparecidas. Sin embargo, el líder del Partido Republicano no nos quiso dar su parecer, aunque le insistimos. Él no quiso referirse al tema porque decía que lo que convocaba en este encuentro era todo lo que tiene que ver con el Consejo Constitucional y no entonces con el tema también que se le estaba preguntando, y que es estas cartas que han emitido algunos reos condenados por violaciones a los derechos humanos. Los invito a escuchar entonces parte del ambiente que pudimos tener del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. El texto, la verdad es que no se toca ese tema, en el proceso constitucional la verdad tampoco, entonces no tiene mucha relación con lo que nos convoca hoy día. Quienes están mirando y pensando el futuro de Chile, piensen efectivamente qué es lo que desde mi perspectiva puedo tener a la vista para sentarme a conversar con quienes todavía no están lo suficientemente convencidos. Nosotros miramos el proceso como la estructura de lo que esperamos sea Chile durante las próximas décadas. ¿Pero no tienen opinión como Partido Republicano? Vamos a salir de esa lógica. Creemos que es fundamental el entender qué es lo que mayoritariamente refleja, digamos, el sentir de las personas, y en esa línea nosotros estamos trabajando. ¿No van a decir nada como Partido Republicano sobre la conmiseración? Bueno, no hubo palabras por parte del Partido Republicano en torno a la conmiseración que estaban pidiendo a través de una carta a los 27 reos que firmaron este escrito ayer por parte para pedir de alguna forma la conmiseración por su avanzada edad y también por tratar de llegar quizás a un acuerdo donde ellos podrían entregar información sobre los detenidos desaparecidos. Sin embargo, hoy se suma esta carta que les dijimos de Waldo Ojeda Torrent, quien dice que faltó que los altos mandos pagaran con, por ejemplo, pena aflictiva respecto a las violaciones de derechos humanos, porque él decía que ellos tenían que ejercer las órdenes que se le estaban dando, porque si no corría peligro su vida. En el fondo se le estaba mandando con ese antecedente y que por eso ejercieron violaciones a los derechos humanos, un tema que, a pesar de que obviamente se conmemoró los 50 años del golpe de Estado, continúa, porque también continúan miles de familias buscando a sus familiares, y por eso probablemente no va a ser un tema que se termine de aquí en adelante hasta que haya quizás, hasta que encuentren los cuerpos de las personas detenidas desaparecidas que continúan entonces desaparecidas, valga la redundancia. Es un tema que sigue dando entonces de qué hablar y que algunos comentan que son firmes en mantener entonces la condena de estos violadores de derechos humanos, mientras otros quizás abren la puerta para poder negociar en torno al Estado y también a ellos, y así conseguir mayor parte de la información que aún no ha sido entregada, algo que quedará todavía en el tapete, aunque desde el gobierno, como bien les decía, no han dado su brazo a torcer y dicen que las penas por violaciones a derechos humanos no tienen posibilidad de indulto. Es algo que nosotros seguiremos reporteando, seguiremos viendo las reacciones que genera este tema, y también, por supuesto, con lo que partimos, con las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet y el expresidente Sebastián Piñera, quien también se sumó un video porque está fuera de Chile, el expresidente Eduardo Frei, que si se puede decir que hay un mensaje transversal, tiene que ver entonces con que la urgencia de llegar a acuerdos en torno al Consejo Constituyente y también en torno a la oposición y al oficialismo, algo que sin duda seguiremos pendientes de aquí al 17 de diciembre, al menos, Vivi. Sí, sobre todo lo que va a ocurrir este día viernes, donde se va a realizar esa votación de las enmiendas, pero hay también mensajes claros, posiciones políticas que se hicieron públicas en el día de hoy, de preocupación. Sobre todo fue bastante enfática la expresidenta Michelle Bachelet, señalando que aquí se podían cometer los mismos errores del proceso anterior, que veía un cierto ánimo revanchista de tener una constitución más identitaria que representativa de la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Así que vamos a ver cómo se sigue dando también este debate, porque se acerca la fecha y, como sabemos, también hay una gran desafección de la ciudadanía con el proceso, que es otra de las grandes dificultades que se ha enfrentado, y muchos dicen que aquí hay que nuevamente, sobre todo, poner foco en lo planteado por los expertos, que eso es como un poco este rayado de cancha que se debe mantener. Muchas gracias, Maca, por todo este reporte, y además también ahí con la posición clara del Ejecutivo en voz del ministro de Justicia, señalando que no hay ningún tipo de beneficio carcelario y que si hay, obviamente, información, esto tiene que ser entregada a la justicia. Gracias, Maca. Listo, Vivi, nos vemos. Chao.